Bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes por venir a acompañarnos a conocer a uno de los grandes editores de Colombia, a Diego Martínez Lloreda, que este año ha sido reconocido con ese premio. Diego es periodista de la Universidad Javeriana, ha trabajado en el país de Cali como corresponsal en Bogotá. Luego trabajó en comunicación organizacional porque, como a todos, el periodismo no le era suficiente para vivir, hasta que el periodismo lo devolvió porque no es posible vivir sin periodismo. Fue subdirector de información, subjefe de información del país de Cali, luego de pasar por todos los cargos que tiene ese periódico, y hoy es el director de información de uno de los periódicos regionales más prestigiosos y con mayor capacidad de innovación en el país. Un proceso que Diego ha construido con pasión, con trabajo 24 horas, 7 días, con amor por sus compañeros de trabajo y con total amor por este trabajo de periodista. Está con nosotros Santiago Gamboa. Santiago es columnista muy reconocido en el país de Cali, la ciudad donde vive, y en El Tiempo. Perdón, en El Espectador, qué pena con El Espectador. Santiago es un defensor del pensamiento liberal, es un crítico permanente de la actualidad y a través de sus columnas está siempre provocando reflexiones y conversaciones públicas. Yo me llamo Luz María Tobón, soy la directora del Mundo, después de haber hecho una carrera que empieza cortando cables, como Diego nos va a contar ahora, y va aprendiendo de todos los pasos de este trabajo de ser periodista. Hoy también soy una editora, por fortuna. Vamos a ver un video de Diego. Vamos, Santiago y yo, a conversar un rato con él y luego queremos que ustedes empiecen a pensar en preguntas y en conversaciones, por favor, con Diego. La misión de nosotros los periodistas es ayudarle a la gente a digerir toda esa información, hacérsela inteligible para que la gente tome posición y para que la gente haga defender sus derechos. El periodista no es el protagonista, la protagonista verdadera de la noticia. Nosotros somos unos facilitadores entre los hechos y las audiencias. Un editor debe ser una persona con una gran capacidad de planeación. Se suele creer que la labor del editor arranca cuando ya todo está hecho y es cortar, pegar, titular. No. La labor del buen editor es planear, definir cuáles son las prioridades informativas de acuerdo a la orientación del medio para el cual se trabaja y orientar a los periodistas para que su trabajo se atenga a las políticas y a las necesidades informativas de las audiencias. Quiero que los periodistas de acá no traguen entero, duden de todo, sean escépticos. Y yo creo que de ese escepticismo, de esa duda permanente, parte la construcción de una buena información. Yo tengo como esos dos sombreros, el del editor y el del columnista, y sé cuándo me tengo que poner el del editor y sé cuándo me tengo que poner el del columnista. Las columnas de opinión tienen como fin poner a opinar a la gente. A mí no me preocupa que la gente esté de acuerdo conmigo ni que me insulte. A mí lo que me preocupa es que mi columna no genere nada, ninguna reacción. El que se quiera meter de periodista a ser amigos está perdido. Quien desarrolla este oficio con algo de rigor y con algo de convencimiento, pues necesariamente suma enemigos. Yo he tenido varias amenazas. El momento más duro fue cuando hace unos años una periodista judicial del periódico me dijo que habían contratado a alguien para hacerme la vuelta y me tocó salir corriendo durante un tiempo de la ciudad. Yo creo que esos son gajes del oficio. Esto de Martillo es una afortunada coincidencia. Efectivamente son las
primeras sílabas de mis apellidos, Martínez Lloreda, pero yo la cogí como un nombre de batalla, porque yo creo que el buen periodista es el que se la pasa martillando, el que incomoda, el que pregunta, el que abre hueco. Creo que les he enseñado con el ejemplo a amar el oficio. Este es un oficio que exige mucho sacrificio. Este es un oficio que no tiene horario ni fecha en el calendario y que hay que ejercer con pasión. Yo nací con esta pasión por el periodismo. Yo simplemente tuve la suerte de descubrir que este era mi oficio. Yo no tuve la culpa, tuve la bendición de nacer con ella y espero no perderla nunca. En 34 años no la he perdido, al contrario creo que la he acrecentado. Diego, felicitaciones y muy merecido. Yo tenía una pregunta toda académica y él me la acaba de desbaratar con un cuento de una entrevista con un personaje que no hablaba. Entonces, Diego, empecemos por ese arte que nace en el arte de editar, el arte de hacer entrevistas. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días para todos. Antes de contestarte tu pregunta, Luz María, Santiago, buenos días. Buenos días. Somos casi parientes, ¿no? Ahora le cuento. No, simplemente quería contar que en el video yo cuento que el episodio más duro que he tenido en mi oficio no fue una amenaza, fue un chivatazo. La persona que recibió el chivatazo está sentada ahí en la segunda fila. Estaba yo sentado ahí cualquier día en la redacción y llegó Ana María Saavedra, editora de Justicia del periódico, pero era del color de esta silla, y me dice: Diego, tengo que decirle una cosa. Yo, pues bueno, dígamela. Pues es que un abogado, que es fuente mía, que pues, se mueve en el bajo mundo, me contó que habían contratado a 2 tipos para hacerle la vuelta. Una cosa muy dura. Y me tocó irme del país y todo, pero bueno, simplemente para contextualizar, pero paso a responder la pregunta de Luz María. Esa entrevista con Jimmy Salcedo fue la primera entrevista que yo hice. Como le contaba yo a Luz María ahora, yo comencé en una agencia de prensa que se llama el CIEP, de la cual Juan Carlos Iragorri, que por ahí anda, también fue director. Yo era redactor de Asuntos Generales. Y de las primeras, esa agencia trabajaba con el periódico El Mundo, con el periódico El Diario del Caribe y con el periódico El País y El Espacio. Y resulta que me pidieron de Barranquilla una entrevista con Jimmy Salcedo. Y yo dije, no, pues Jimmy Salcedo, ese personaje tan divertido, tan dicharacheroso, va a ser un éxito. Pulitzer. Oiga, y llegué allá y ese man era absolutamente monosilábico. Jimmy, ¿y tú estás contento en la televisión? Sí. Jimmy, ¿cuántos años llevas en la música? 10 años. Jimmy, oiga, qué parto. Me tocó Luz María, en la sentada de la edición, ponerle mucha imaginación. Yo no podía salir con una entrevista así monosilábica. Y pues fue un ejercicio que eso le pasa a uno hay veces, ¿no? Uno va y entrevista a una persona y la persona no dice nada y está la página lista, pues toca contar o cómo lo entrevistó o cómo se sentía uno, pero la entrevista tiene que salir. Fue una entrevista muy dura. Y les cuento una anécdota. Como a los 15 días me llamaron otra vez del Diario del Caribe: queremos una entrevista con Manuel Busquets. Él era director cartagenero, director de un programa que se llamaba Pequeños Gigantes. Entonces, bueno, entrevisté a Manuel Busquets, que era también medio pariente cartagenero mío, lo entrevisté, muy querido, y al final me dice: oye, yo llevaba como un mes o 2 meses con la escarapela de periodista. Me dice: oye, Diego, te quiero recomendar un muchacho que nos está cantando aquí, nos toca la guitarra, ese muchacho va a ser un berraco, va a ser muy bueno. Y yo le dije:
Le dije, ay, Manuel, pero es que tengo mucho afán, periodista. No, 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 otro día lo entrevistamos. ¿Sabe qué lagarto era? ¿Sabe cómo llamaba ese muchacho? Carlos Vives. Y no lo entrevisté. Me pareció que eso no, que ese muchacho no iba para ningún lado. Gran visión periodística. Nunca lo entrevisté. A los 15 años, cuando quise entrevistar, ya no me quiso dar la entrevista. Eso nos pasa a veces con el olfato, Santiago. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Quería pues obviamente felicitar a Diego por este reconocimiento tan merecido y que también pues ennoblece un periódico tan extraordinario. Luz María, muchas gracias y buenos días a todos. Quería preguntarte un poco por los orígenes, irme a la parte casi personal, tus inicios en el periodismo, Diego, cuéntanos un poco cómo llegaste al periodismo, cómo llegaste al periódico y sobre todo cómo has hecho para ser editor del País de Cali sin ser hincha ni del América ni del Deportivo Cali. Eso es duro. A ver, Santiago, hay gente que tiene muchos talentos, ¿no? Juega bien fútbol, canta bien, es bueno para las matemáticas, es bueno para la... Tiene un poco de talentos. Yo no tuve desde que nací sino un solo talento. Y lo único que me ha gustado desde que nací es escribir. Cuando tenía como 6 años participé en un concurso de cuento porque yo era hincha del Topollillo. Entonces escribí un cuento que se llama El Topollillo en Marte. Fue mi primera obra. Y fueron tan queridos los de la editorial Zigzag que me dieron mención de honor. No, la verdad es que yo nunca concebí nada diferente de ser periodista. Mi papá, que fue un tipo muy importante, fue el fundador del SENA, Rodolfo Martínez Tono, y ministro y un poco de vainas. Él pretendía que yo estudiara ingeniería industrial. Y yo que a duras penas es sumar. Entonces me llamaba, me llevaba los folletos y la cosa, y yo quería estudiar Derecho, yo quería ser abogado, pero con la idea final de dedicarme al periodismo. Y mi papá y mi mamá están separados y un día me fui por donde mi papá y le dije, bueno, te tengo una buena noticia y una mala. La buena es que no voy a estudiar Derecho. Ay, mijo, si quiere entró en razón, aquí hay mucho abogado, eso no sirve para nada. Y la mala es que voy a estudiar Comunicación Social. Oiga, el hombre no me quiso pagar los 2 primeros semestres de carrera. Ayer hablando con Ignacio Escolar, el colega que se ganó el premio de excelencia, le pasó lo mismo. El papá hizo todo lo posible para que no fuera periodista. Pero bueno, no, mi mamá hizo un préstamo en el banco con mucho esfuerzo y nada, arranqué a estudiar comunicación y sucede que pues la familia Lloreda, pues los dueños del país son parientes míos, entonces cuando iba a hacer la práctica, me ofrecieron la posibilidad de hacer la práctica en Bogotá, en el CIEP, en el año de gracia de 1984 y ahí arranqué hasta el día de hoy. Pero hubo un momento de un bache, que es el momento en el que vas a la comunicación organizacional. ¿Qué equipaje llevas del periodismo allá y qué recoges allá que le pongas al periodismo? Mira, Luz María, eso fue física necesidad, eso fue hambre. Yo ya estaba casado, mi hija que está aquí en primera línea era un bebé y pues yo me ganaba así como, pues no, como muy poquito. Y entonces, pues yo dije, no, yo tengo que ganar un poco más porque uno con esta responsabilidad de sacar adelante una niña. Y entonces alguien me dijo, hola, están buscando jefe de prensa para la Cámara de Comercio de Cali. Y yo le dije, ve, sí, ¿a dónde mando la hoja de vida? Me dijo, no, busca en el periódico que hay un aviso. Yo me fui a buscar el periódico y se busca comunicador. Ve, aquí es. Pum, me mandé la hoja de vida. Como a los 15 días eligieron director de la Cámara de Comercio y yo dije, ve, no les gusté. Pues resulta que le había mandado la hoja de vida a Propal, productora de papeles S.A., por equivocación. Y pues allá llegué y me entrevistaron unos gringos pinchadísimos. Me preguntaron que yo hablaba inglés y yo no les podía decir lo que me decía mi profesor de inglés, que yo tenía inglés de ascensorista del Hilton. Entonces, no, yo, yes, sure. Y agarra uno de esos gringos a entrevistarme en inglés y yo no le supe contestar. Le dije, no, es que, speak me slowly. Fue lo único que yo arriesgué a decirle.
No, y estuve como 2 años en Propal, me pagaban el doble de lo que me pagaban en el periódico, nada, pues ahí hice unos boletines internos y comunicaciones internas, una revista. A los 2 años, afortunadamente, me volvieron a llamar del periódico, me pagaron otra vez el doble. Y después, como a los 2 años, me llamaron de la Fundación FES, que era una fundación muy importante que había en Cali, y me volvían a pagar más. Entonces me volví a ir para allá, pero realmente yo no fui feliz en ese trabajo. Yo respeto mucho a las personas que se dedican a eso, pero a mí me gusta el periodismo. Entonces simplemente lo utilicé para mejorar un poco mis ingresos. ¿Pero aprendiste algo, te dejó algo o no? Pues tuve un buen jefe en Propal tuve un buen jefe, el vicepresidente de Relaciones Públicas, que se llama Bernardo Sánchez, fue uno de los, digamos, pioneros de las relaciones públicas en Colombia y me enseñó cosas importantes. Por ejemplo, cosas que son importantes en la vida, que no sé si esto se lo enseñó a Álvaro Uribe o Álvaro Uribe se lo enseñó a él, pero por ejemplo él me enseñó, mire, lo importante con la gente no es solucionarle los problemas, sino escucharla. Entonces yo manejaba, o él manejaba las donaciones de papel del periódico, las que sí se daban, él las anunciaba, y las que no se daban, las anunciaba yo, obviamente. Entonces me decía, su misión es decirle a la gente que no, pero dejarla contenta. Y yo aprendí un poco a manejar la cosa y a escuchar a la gente y tal, pero eso ha sido un consejo que me ha servido mucho en la vida. Lo importante, la gente no quiere que le solucionen los problemas, sino que los escuchen. Diego, cuando mencionabas tu entrada al periódico, mencionas a la familia Lloreda, que eran propietarios familia a la que tú perteneces. Y es una familia que, obviamente, como todos sabemos, también es una familia muy influyente en toda la región a nivel político, con sus máses y sus menos. Esa situación es algo que se repite en muchas regiones de Colombia, sin ir más lejos, pues en Bogotá también durante décadas con el periódico El Tiempo, con el periódico El Espectador, en otras regiones. ¿Cómo fue esa experiencia de editor perteneciendo a un periódico que a su vez pertenece a una familia que es influyente y que tiene intereses políticos? ¿Cómo trabajas esa distancia y esa relación? Ha sido difícil, sobre todo que cuando yo llegué pues a jefe de redacción del periódico, el director era una figura cimera en Colombia, que era Rodrigo Lloreda Caicedo. Y yo, que soy bien atrevido, un día le dije, mire, doctor Lloreda, yo le decía así, en familia le decía Rodrigo, pero en la oficina le decía doctor Lloreda, y le decía, mire, la única posibilidad de futuro de este periódico es que desliguemos esto del directorio conservador. El periódico se llamaba, la bandera decía Diario Matinal Conservador. Y lo primero que tenemos que hacer es quitarle esa vaina de Diario Matinal Conservador, porque, entre otras cosas, esta es una región liberal. Yo no sé cómo se lo han aguantado aquí tantos años con el cuento de Diario Matinal Conservador. Y lo convencí. Después, cuando Kiko Lloreda, el hijo de Rodrigo, fue candidato, y ellos querían pues que el periódico se volcara, pues apoyarlo, yo les convencí de que eso no le convenía ni a Kiko ni al periódico. Y dije, mire, todo el mundo sabe que este periódico es de Kiko. Salir a hablar maravillas aquí de Kiko y hacerle campaña a Kiko, pues nos hace quedar como pues, por los pies, pero además tampoco ayuda a Kiko. Y la verdad es que en las 2 campañas que Kiko perdió, el periódico fue bastante neutral. Me miraban después algunos parientes como feo, diciéndome, ¿ve? por no ayudar más. Pero yo creo que, Santiago, todos los periódicos comenzaron en Colombia, El Tiempo, El Espectador, con una intención política. Eduardo Santos compró El Tiempo no para hacer buen periodismo, sino para apalancar su carrera política. Y todos hemos tenido el mismo proceso, nos hemos despolitizado, porque definitivamente un periódico con panfletario pues no tiene ningún futuro ni ningún presente, ¿no? Pero te hago digamos, un comentario agregado. ¿A ti te parece que la prensa debe ser completamente objetiva? Es decir, en términos políticos, y te lo pregunto porque hay experiencias interesantes en otros países, en otras sociedades, como por ejemplo en Francia, en donde la prensa es política
y lo es claramente. Es decir, en Francia el diario Le Monde, todo el mundo sabe que representa más o menos el pensamiento liberal y de hecho lo ponen debajo del nombre. Todo el mundo sabe que L'Humanité es el periódico del Partido Comunista, todo el mundo sabe que Liberación es el periódico del Partido Socialista, Le Figaro es más bien el pensamiento de centro derecha, conservador. Es decir, en donde la gente que quiere tener la opinión de un grupo y de un espectro político sabe a qué periódico acudir. ¿Cómo ves eso tú, Diego? ¿Y cómo le darías un contexto a eso en Colombia? Santiago, evidentemente el País, por lo menos, es un periódico de centro derecha. Yo creo que una posición política tenemos clara. Lo que es diferente a tener una posición electoral. Una cosa es que la gente sepa cuál es la orientación ideológica del periódico, que es clarísima. Nadie espera que el País sea voz proletaria, ¿no? El País es un periódico de centro derecha y eso lo sabe todo el mundo. Pero yo sí estoy convencido que en las elecciones, en los procesos electorales, la función del periódico es mostrarle al electorado las diferentes posibilidades para que el electorado decida. Y yo sí he peleado como gato patas arriba y creo que he ganado esa pelea, porque eso hacemos en el periódico, en los procesos electorales, menos cuando pensamos que hay intereses superiores. En Cali hemos tenido alcaldes muy malos y candidatos muy malos. Cuando creemos que un candidato de esos definitivamente es inconveniente para la ciudad, asumimos una posición por intereses superiores que no por política. Eso es más o menos la posición. Yo voy a volver a este oficio, sobre todo al duro oficio que Diego tiene, con una pregunta por el día a día. Ese video es muy bonito y muy armónico. ¿Cómo resuelve el editor y cómo maneja el editor en el día a día esa tensión entre el trabajo soñado y el trabajo producido, entre el periodista que se resiste al otro paso y el editor que quiere dar otro paso? O sea, ¿cómo es ese día a día y cómo aprendiste a vivirlo? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué academia te enseñó? La única academia, Luz María, para aprender a ser editor, yo diría que periodista, son las redacciones. Ahí es donde uno aprende. Y seguramente cuando yo arranqué como editor del periódico era pésimo, debía ser pésimo y me equivocaba muchísimo. Uno va aprendiendo en el día a día. Lo que pasa es que todas las relaciones evolucionan, ¿no? El matrimonio, todo evoluciona. Entonces, uno al principio, cuando llegué de editor del periódico, pues fue difícil porque yo era un jefe de área y me tocó volverme jefe de mis excompañeros. Y entonces muchos como que no me tomaban muy en serio y me tocó volverme un poquito tirano, digamos, un poquito dictador. Pero llevo en este momento 20 años en ese papel, entonces ya estamos por encima del bien y del mal y la relación fluye muy bien. Es decir, ellos me conocen, yo los conozco. Después de 15 años yo logré conformar el equipo que quería, que es un equipo muy bueno, y allá se maneja todo en relación, entre chiste y chanza, como digo, yo digo las cosas como sin querer, queriendo, pero ellos todos saben lo que hay que hacer. Entonces hay una relación muy buena de camaradería. Mira, hay gente que cree que los periódicos deben ser como un campo de concentración, con una disciplina tremenda y con una cosa. Yo creo que no, yo creo que en un oficio tan duro y tan absorbente y tan estresante por sí mismo, hay que tratar de hacer la jornada agradable y que la gente llegue con agrado a trabajar y hacerlos reír. Yo a todos los redactores del periódico le tengo un apodo. Soy buenísimo para poner apodos. A todos les tengo su apodo y a todos les digo fulanito, fulanito, fulanito y todos se mueren de la risa. Entonces, pero son los años, ¿ves? Ya después de 20 años ya hay tanta confianza y la relación es tan buena que ellos me conocen con el movimiento de los ojos y yo también. Ustedes investigan mucho, perdón Santiago. ¿De dónde sale esa pasión por investigar y cómo manejarlo frente a la presión de la noticia? Nosotros hemos hecho el esfuerzo de, hasta en las épocas más difíciles, de tener siempre pues eso que llaman unidad investigativa, aunque no es el único. Realmente el editor de investigaciones del periódico
y en el caso del país el nombre de unidad está más bien puesto que nada porque es uno, es una unidad de uno. Él es un coordinador, él no hace todas las investigaciones. En el periódico investiga todo el mundo, pero él es el que coordina las investigaciones. No, definitivamente, Luz María, cuando hay semejante avalancha de información caliente, me parece que la forma de sobrevivir de los periódicos es yendo más allá de la información. Entonces nosotros siempre tenemos una agenda de 10 investigaciones en marcha que solamente hacemos nosotros y que nadie más tiene. Y realmente yo creo que eso es lo que nos da, nos garantiza la supervivencia. Esos trabajos donde uno va más allá del cubrimiento diario, porque pues los colegas, la radio, los otros medios son pequeños, no tienen tiempo para poder investigar, nosotros sí. Y yo pongo a una persona, en estos días vamos a sacar una informe que yo estoy seguro que va a ser de premio sobre los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Puse una persona la saqué de la redacción, 2 meses a investigar ese tema, la mandamos a Arauca, la mandamos. Yo hago eso, separo a una persona y usted dedíquese estos 2 meses a este tema. Estoy convencido que es la única forma de sobrevivir, es así, dándole cosas a las audiencias que nadie más les da. Bueno, precisamente eso que acabas de mencionar tiene mucho que ver con uno de los, digamos, de los principios de la Fundación de Nuevo Periodismo, la FNPI, y que consiste precisamente en la búsqueda a través de la crónica, en sus diferentes, digamos, subgéneros, la búsqueda también como de una excelencia narrativa, de una buena escritura, la idea de formar al periodista no solamente en la investigación, en el perseguir la verdad y la realidad y explicarla y hacerla digerible, sino también en entregar eso de una manera armónica, de una manera inclusive bella, en donde un texto tenga también una gran calidad, porque entre otras cosas, uno de los principios también de la Fundación, y por eso tiene entre otras cosas el nombre de Gabo encima, es el hecho de que la crónica es un territorio compartido entre el periodismo y la literatura, y por eso a la Fundación de Nuevo Periodismo pertenecen tantos escritores también. A mí me gustaría, Diego, preguntarte un poco en qué estado está este matiz, este aspecto del trabajo periodístico en lo que concierne tu trabajo de editor, en donde me imagino que también tienes que mirar la escritura. ¿Cuál es digamos, cuál es el nivel y cuál es el termómetro de ese aspecto específicamente? Santiago, esa es otra de las esfuerzos que nos va a garantizar la supervivencia, ¿no? El pulirnos en la escritura, es decir, producir buenos textos. Yo estimulo mucho que la gente le imprima su propia identidad a los textos, que se salga pues de la rutina, de la pirámide invertida, y le ponga su impronta. Y yo les insisto mucho a los periodistas, ¿usted tiene un estilo? Úselo, póngalo. No, distíngase. Y si quiere escriba cursilerías y equivóquese, pero procure desarrollar un estilo propio. Eso es lo que usted lo va a salvar, lo que lo va a distinguir. Yo estimulo mucho eso. Me voy a adelantar un poquito una pregunta que me hace Luz María, que me sopló. Yo tuve uno de los maestros que he tenido en este oficio, fue Gerardo Bedoya Borrero, su editor de opinión, asesinado por el cartel de Cali en 1997. Mi amigo del alma, una de las cosas más horribles que me ha pasado en el periodismo, porque además lo mataron a 2 cuadras de mi casa y el primero que llegó a verlo fui yo, y pues fue una cosa horrible. Pero Gerardo, que era un godazo, godísimo, pues trabajó en El Siglo. También aquí hay una compañera, Catalina Villa, que
también fue muy amiga de Gerardo y nos reíamos mucho con Gerardo, ¿no, Cata? Gerardo era un tipo de una exigencia para ese tema que tú estás planteando, Santiago, de la escritura. Imagínense ustedes que yo llegué de vivir en España, donde pues fui colaborador del periódico de El País de Madrid, me publicaron varias notas, entonces llegué con mi certificado, allá pues, Gerardo, yo quiero ser columnista. Gerardo casi ni levantó los ojos, ¿quiere ser columnista? Escriba. Cuando tenga ni vio el certificado, escriba, cuando tenga algo que escribir, lo escribe. Como a las 2 semanas me le aparecí con un escrito y me dice Gerardo, déjame ver tu escritico. Se lo pasé, me lo devolvió 9 veces. 9 veces. El segundo me lo devolvió 7. El tercero 5, hasta que más o menos. Entonces, en el periódico, Santiago, existe un gran respeto por el manejo del idioma, por la forma, por el cuidado de los textos. Tenemos magníficos escritores, Paola Guevara es una de nuestras magníficas escritoras, pero de verdad que yo procuro estimular que la gente desarrolle su propio estilo, que vuele. Me parece que eso es muy importante. La pregunta, ya que él sopló la mitad, era qué había aprendido de cada uno de sus editores, porque él ha confesado que tiene una huella con 3 elementos. ¿Y cuál es su huella como editor? Bueno, yo creo haber tenido 3 maestros en este oficio. Uno fue Rodrigo Lloreda, que fue del cual yo fui asistente de la dirección. Todos los días nos sentábamos a las 5 de la tarde a conversar y él era un hombre de unos consejos. Yo tengo una anécdota muy bonita que quiero compartir aquí, que resulta que a José Pardo Llada, el legendario periodista cubano que vivió en Cali muchos años, lo nombraron alcalde cívico del río Cali. Y entonces el hombre dijo que iba a volver el río Cali como el río San Antonio, y que iba a traer unas góndolas y que iba a hablar con el síndico y que iba a hacer no sé qué. Y yo escribí una columna diciéndole que no fuera lobo, que el río Cali no necesitaba ni góndolas ni nada de esas loberas. Oiga, este man, Pardo Llada, pues que era una vaca sagrada, durante 3 meses me echaba un vainazo todos los días en la columna que escribía en Occidente. Y resulta que como alcalde cívico del río mandó poner unos faroles en el río y se los robaron, y como a los 3 días capturaron a los ladrones. Entonces lo último que dijo, él me bautizó el enemigo número 1 del río Cali. Fueron capturados los ladrones de los faroles del río Cali. Sorprendentemente, entre los detenidos no está Diego Martínez Lloreda, el editor, el enemigo número 1 del río Cali. Lo hablaba así. Entonces me voy para donde Rodrigo Lloreda y le digo, no, esta vaina así no me la aguanto más, voy a demandar a Pardo Llada. Y Lloreda se queda mirando y me dice, ¿demandar? Usted debe hacerle un homenaje a Pardo Llada. Pardo Llada lleva 30 años de acá y nunca le había dedicado durante 3 meses en todas sus columnas una referencia a nadie. Lo está volviendo famoso, agradézcale, no que lo va a demandar. Lloreda era un tipo muy sabio, y a él le aprendí mucho. Mi gran maestro en el periodismo, y lo digo con toda justicia, él dice que yo soy exagerado, es un gran periodista que se llama Luis Cañón Moreno. Cañón es un tipo pues de una visión del periodismo. Cuando uno, durante mucho tiempo yo pensé que el periodismo era una cosa que uno tenía que hacer sobre la marcha a las carreras y que eso no se podía planear. Cañón me enseñó a planear. Cañón me enseñó a detenerme, a mirar. Cada vez que me enseñó que cuando sucede una coyuntura importante, la caída de las torres, uno tiene que sentarse con los editores, hacer una tormenta de ideas, mirar todos los periódicos del mundo, tomarse un respiro de media hora. Eso me enseñó Cañón, entre otras muchas cosas. Si ellos son mis 3 maestros, y por ahí uno que no menciono, que todos los días decía, viejito, qué jartera trabajar en esto. A veces le aprendí qué es lo que no hay que hacer.
¿Tú cuál huella dejas? Pues, Luz María, eso sería bueno preguntárselo a los que trabajan conmigo, ¿no? Pero yo creo que una cosa que puede sonar un poquito baladí, pero yo creo que es muy importante, que es la que te mencionaba ahora, ¿no? Que uno no tiene que ser un tirano, ni tiene que armar un campo de concentración para que las cosas fluyan. Uno debe ser amigo de los periodistas. Y yo creo que mi gran aporte, por lo menos en el país, es que les enseñé a ser un editor de trinchera. Yo no soy de los tipos que me reúno y en mi oficina, las reuniones nunca las hacemos en mi oficina, siempre las hacemos en una mesa central que está en la mitad de la redacción. Yo me meto en la redacción y hago la reunión con ellos y sigo todo el proceso periodístico. Ya consiguió a fulanito, ya habló con no sé qué, déjeme ver qué reportería tiene. Uno tiene que estar acompañando todo el proceso periodístico metido en la trinchera. Si no, no le creen a uno los periodistas. Y si no, el producto final no es bueno. Es decir, no quiere decir que yo no los deje actuar, pero hay que acompañarlos. Hay que acompañarlos. Uno tiene que ser un editor de trinchera. Yo creo que ese es lo que yo les he enseñado en el periódico. Diego, una pregunta, digamos, regional. El País de Cali es un periódico, evidentemente, el número uno en influencia en Cali, en el Valle, pero me gustaría preguntarte, ¿podría el País de Cali ser el gran periódico del suroccidente colombiano, expandir su influencia hacia el Cauca, hacia Nariño y de alguna manera pues ser un poco la voz de toda esa enorme región del país? Pues fíjate que nos pasó lo contrario, Santiago. Nosotros éramos el periódico del suroccidente, circulábamos en Pasto, en Popayán, en el eje cafetero, y definitivamente nos dimos cuenta en el nivel regional lo que se dio cuenta el tiempo en el nivel nacional. Los medios tienen que ser locales, es decir, el país dedicándole una página a Popayán diaria no gana nada. Popayán tiene que tener su periódico, Pasto tiene que ser su periódico, el eje cafetero tiene que y de hecho lo tienen. Y nosotros tenemos que ser el periódico de Cali, nuestra audiencia es Cali y el Valle, digamos, hasta Buenaventura y hasta Cartago. Pero somos un periódico local y ni siquiera el país es un periódico de todos los estratos, nosotros estamos segmentados. Para ciertos estratos tenemos el país y para otros estratos tenemos Cuba. Pero eso no lo hace uno porque uno crea, sino porque el mercado se lo enseña. Nosotros circulábamos 100 periódicos en Pereira. ¿Tú sabes lo que cuesta llevar 100 periódicos a Pereira? Nada. El mercado nos enseñó que teníamos que concentrarnos en Cali y eso es lo que hemos hecho. Lo mismo le pasó al Heraldo en Barranquilla. El Heraldo era periódico de la costa, hoy el día es el periódico de Barranquilla. Tenemos 7 minutos más o menos. Yo quisiera darle la palabra a ustedes para que ustedes le pregunten a Diego. Buenos días, mi nombre es Andreina Herrera, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá en Tunja y quisiera hacerte una pregunta relacionada a tu labor como editor. Sé y entiendo que hay algunos temas que como periodistas les cuesta un poco tocar. Hablamos de temas como drogas, como depresión, como suicidios, este tipo de temas que a veces cuestan. Y pues tanto a un periodista que le cuesta decirlos, como es para un editor decir estos temas van y estos temas los vamos a manejar de esta manera para que la gente vea como esos dos lados y no vean como, ay, me están diciendo que estas son las maneras para suicidarme o cosas así. Entonces, ¿cómo es como un editor decir estos temas sí van, estos temas se manejan de esta manera y cómo cuidas tú como editor estos temas que son un poco difíciles de tratar para los periodistas? A ver, el tema del suicidio es un tema complicado, ¿no? Porque está demostrado psicológicamente que primero los suicidas siempre avisan que se van a suicidar y segundo que los artículos sobre suicidas estimulan a los potenciales suicidas, eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero una cosa que he aprendido, ¿cómo es tu nombre? Andreina. Andreina, he aprendido, mira, en el periodismo no hay tema vedado, no hay ningún tema está vedado. El quid del asunto es cómo lo manejas. Si tú lo manejas con la altura, si tú
manejas las diferentes fuentes que debes manejar. Si le das un tratamiento de altura, puedes tratar el tema que quieras. No debe haber tema vedado en una redacción. Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Manrique, soy docente de la Universidad Javeriana de Cali y director del portal Cali Buenas Noticias. Retomando un poco lo que preguntaba Santiago, un periódico de familia, le hago una pregunta un poco apocalíptica, proyéctese en el tiempo y piense hasta cuándo, digamos, el país, a diferencia de otros periódicos que comenzaron siendo de familia, Los Santos, Los Cano, pues van a terminar en un ecosistema mediático, comprados por grandes corporaciones. ¿Hasta cuándo un periódico como El País va a tener ese esquema de periódico de familia? Y lo segundo, también apocalíptico un poco, el periódico de papel, ¿hasta cuándo lo vamos a tener? Yo le voy a contestar con toda la sinceridad. Téngalo por seguro que si a los dueños del país les ofrecieran una plata adecuada por el periódico, lo vendían mañana. Eso sí, no lo dude. Pues. Yo lo único que aspiro, Jorge, es que, y me perdonan si soy muy crudo, a mí me preocupa mucho que los dueños de los principales medios de comunicación en Colombia no estén dedicados al periodismo. Es decir, el dueño del Tiempo, su principal actividad no es el periodismo. El dueño del Espectador, su principal actividad no es el periodismo. A mí me parece eso preocupante. Yo aspiro a que si alguien compra el País el día de mañana, su principal actividad sea el periodismo. Eso es lo único que yo aspiro. No que tenga otros intereses y que voy a utilizar al país para esos intereses. Y frente al tema del papel, pues, como dijo Robert Murdoch, el magnate de la prensa en Inglaterra, el tema del Internet no es una amenaza tanto para los periódicos como para las fábricas de papel. Nosotros tendremos que seguir produciendo información. Nuestro negocio no es imprimir, nuestro negocio es producir información y necesitamos saber hacer la transición del papel, que es una plataforma, a otras plataformas, pero en tanto nosotros sepamos hacer la transición y sigamos siendo eficientes produciendo información, a mí no me preocupa si nos van a leer aquí en el celular o en el tablet o donde sea. Tenemos que encontrar la fórmula para ser más eficientes. Esto va a cambiar. Esas grandes redacciones y esos grandes edificios, esas grandes rotativas, seguramente no seguirán existiendo, pero sí seguirán existiendo los medios que producen buen periodismo. Y yo creo que mientras nosotros sepamos producir buen periodismo, tenemos garantizada nuestra supervivencia. Esto está muy bueno, una conversación de maestros, Juan Carlos Iragorri y Diego Martínez. No, maestro es Diego Martínez, yo soy Juan Carlos Iragorri, soy periodista. Hincha del Deportivo Cali. Yo soy hincha del Deportivo Cali, no sé usted siendo hincha de Millonarios cómo trabaja en Cali, pero bueno. Pero la pregunta es esta, ¿cuál ha sido la mayor decepción suya como editor? Qué buena pregunta, me diste a la yugular. Hay diferentes tipos de decepciones, Juan Carlos, pero evidentemente cuando uno se equivoca en la dimensión que le da una noticia, en la importancia que le da una noticia, eso es lo que más le duele a uno. Y pues obviamente me ha pasado con noticias que yo no les he dado la suficiente relevancia. Afortunadamente, Juan Carlos, tengo la espalda muy bien cubierta. Entonces, cuando eso me pasa, la jefe de redacción o el jefe de redacción web o algún editor me dice, hola Diego, le estamos dando muy poquito a eso, démosle más importancia a esta cosa. Entonces, en el producto final no se ve, pero me pasa con cierta frecuencia que algunas informaciones a las cuales yo no le doy importancia quedan mal cubiertas. Por allá en la época del cartel de Cali nos pasó 2 o 3 veces la captura de un capo importante, que no captamos la dimensión y salimos chiviados, como se dice en el oficio. Pero esa es la gran decepción, Juan Carlos, no entender la dimensión de la importancia de una noticia. Y me ha pasado, gracias a Dios tengo bien cubiertas las espaldas.
Buenas tardes, yo soy Camilo González, estudiante de Comunicación y Periodismo. Yo quisiera hacer una pregunta. Ahorita Diego dijo que a la hora de apoyar a un alcalde se hace por unos intereses superiores. ¿Quién y cómo se definen esos intereses superiores y cómo eso puede afectar a la ética en el periodismo? Mire, yo le voy a hablar con nombres propios, que es lo que es bueno. Un amigo mío dice, ahórrese de nombres y ahórrese el chisme. En este momento, yo creo que a Cali no le conviene que Jorge Iván Ospina sea alcalde otra vez. Y voy a hacer todo lo posible para que él no sea alcalde otra vez. No porque sea de izquierda, de derecha o de centro, él ya fue alcalde. Y fue un alcalde que, a pesar de ser presidente del Partido Verde, aplicó la política del todo vale. Fue un alcalde muy cuestionado, abusó de la figura de los convenios interadministrativos para eludir la contratación. Firmó el 80% de sus contratos fue por convenios interadministrativos. La remodelación del Estadio Pascual Guerrero, que se presupuestó en 30.000 millones de pesos originalmente, costó 140.000 millones. Creó una cosa espantosa que se llamaba los guardias cívicos, que no hacían nada y simplemente era para pagar favores políticos. Es decir, me parece que un periódico tiene la obligación de hacerle ver a sus audiencias cuando una persona ya fue alcalde y cometió estas cosas. Es decir, ahí no hay ideología, hay una obligación ética de mostrar a la gente, mire, este señor hizo esto y esto y esto. Yo creo que con este ejemplo le respondo ese son el tipo de intereses superiores de los que yo hablo. Acá. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marjorie Rodríguez, estudio Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Cooperativa de Colombia. Resulta que estamos a punto de graduarnos, ¿cierto? Entonces tú ahora lo dijiste, en una redacción no debe quedar nada vetado. Yo como periodista hago una investigación y resulta que por X o Y motivo la investigación perjudica al dueño del medio. Me llaman y me dicen, Marjorie, la investigación no sale. ¿Cómo reaccionar ante esto? Mira, yo he tenido la suerte, el apellido Lloreda, digamos, es muy sonoro y suena mucho y la gente cree que es una familia muy poderosa. Fue realmente una familia muy poderosa y tenía muchas empresas y muchos negocios. Tenemos, Marjorie, la bendición en mi caso de que nuestro negocio es el periodismo. No, allá no hay un banco, ni hay una corporación, ni hay nada. Entonces, los dueños entienden que el gran patrimonio nuestro es la credibilidad. Y cuando yo voy y les digo, mire, ahí está investigación donde está involucrado fulanito de tal, que es amigo de fulanito de tal, hemos tenido. Te cuento una anécdota. A mí me parece que estas cosas contadas sobre hechos reales se entienden mejor. En Cali había un club muy importante que se llamaba el Club San Fernando. Y resulta que el club social entró como en una crisis. Y un señor llegó y se hizo nombrar presidente y dijo, no, yo voy a vender este club y el lote donde está el club, que estaba muy bien ubicado, y entonces hacemos un club en el sur y salvamos esta institución y no sé qué. Pues nosotros le copiamos a eso. Y resulta que el señor vendió el club pésimamente a un mafioso, le pagaron con unos lotes y con un cheque chimbo, y pues yo hicimos en el periódico un artículo que se titulaba Un negocio pésimo para Cali o un negocio pésimo para San Fernando, no sé qué. Y se lo mostré a mi jefe, la directora general del periódico, y resulta que el señor era el suegro de un socio, de una socia del periódico. Y me dijo, publíquelo, y así se nos venga el mundo encima, publíquelo. Y lo publicamos. Ya te digo, tenemos la bendición de que nuestro negocio es esto. Otros no tienen esa bendición.
Buenos días, mi nombre es Juan David Garzón, vengo de la revista El Clavo en la ciudad de Cali. Aquí hay muchos comunicadores muy jóvenes y estudiantes de periodismo, Diego, que seguramente vienen a este tipo de conferencias a conocer sobre conocimientos que tienen ustedes con mucha más experiencia. Y se habla de ética y de este tipo de temas. Usted, Diego, ahora decía que si es de su parte, Jorge Iván Ospina no sería alcalde o no será alcalde de la ciudad de Cali. Como director de información de un medio tan importante como lo es El País, yo no soy partidista, no tomo partido aquí, pero una afirmación tan poderosa en un director de un medio tan importante en Cali, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda su rigor periodístico para decir, yo solamente les estoy informando, no estoy tomando posición, porque no debería tomar posición, usted como director y el medio en general? ¿Dónde queda para los jóvenes y la gente que está acá la ética en ese tipo de posturas de un director? Muchas gracias. No estoy de acuerdo contigo en que el periódico no debe tomar posición. Hay circunstancias en las que estamos obligados a tomar posición. Si una persona es nociva para Cali, yo considero que es nociva, tengo que tomar posición de decirlo. Pero es tu opinión. Es mi opinión, pues claro, pues obvio. Sí, obvio, claro. pero yo hablo obviamente por lo que yo pienso, no por lo que piensan los demás. Pero una cosa es una opinión subjetiva y otra cosa, mi obligación es sustentar mi opinión. Esa es mi obligación como periodista, que no sé qué, no, a mí no me gusta Jorge Iván Ospina porque habla feo, porque es tal por cual, no, yo lo sustento y acabo de dar las razones por las cuales la sustento y tengo muchísimas más. Mi obligación como periodista no es callarme, es sustentar mi opinión en hechos reales y eso es lo que estamos haciendo. Sustentar la opinión en hechos reales, en investigaciones. 35 investigaciones en la Procuraduría, 17 en la Fiscalía. Yo me remito a los hechos y los cuento. Bueno, muchas gracias. Nuestro tiempo ha terminado. Ay, pero venga, Santiago. es que quiero que Carmen Alicia Sarmiento, la colega y buena amiga de Telepacífico, tiene una pregunta. ¿Tenemos la oportunidad? ¿Sí? ¿Una última? A ver, Carmen Alicia, arránquele. 1 minuto para los dos. Buenos días, pues ya Diego me presentó, muchísimas gracias. Soy Carmen Alicia Sarmiento, periodista de Cali, trabajo con Telepacífico y en un espacio radial en Caracol. Estoy de acuerdo con Diego y en respuesta a lo que dice el joven, ese tema de que los periodistas somos objetivos siempre ha sido una falacia. Los medios todos siempre han asumido una postura frente a todo, porque los seres humanos somos subjetivos y estoy de acuerdo con que Jorge Iván no debe ser el próximo alcalde de Cali. Pienso exactamente igual, fue alguien lesivo. Pero también me preocupa, Diego, y lo digo con todo cariño, sabe que es con cariño, pero efectivamente estamos en un escenario de ejercicio académico que vale la pena que nos tratemos de decir las verdades. Siento que el periódico está tomando partido por Henry Eder, que es la continuidad… Alejandro Eder. Alejandro Eder, que es la continuidad de Maurice Armitage, que es la continuidad de señor Rodrigo Guerrero, que tampoco han sido buenos para Cali, que han llegado a hacer negocios para ellos y su élite de amigos de cierto poder económico, no para la gente del común, no para la gente del Jarillón, no para la gente del Humedal del Cortijo, no para la gente del Calvario a la que están expulsando. Si el desarrollo viene, bienvenido el desarrollo, pero indemnicémoslos con justicia, que es lo que no han hecho estos grupos económicos. Perdóname, pero nos pasamos de tiempo. Y… No, ya terminé, gracias. Listo. No, pero le voy a contestar a Carmen Alicia. No, le voy a contestar a Carmen Alicia. Carmen Alicia, tenlo por seguro que nosotros no estamos apoyando a Alejandro Eder. Nos parece una candidata. Yo personalmente, como a mí me gusta ser frentero, yo voy a votar por Michel Maya. Diego Martínez va a votar por Michel Maya. Y el periódico, voy a procurar, y espero que me lo digas al final de la campaña, de hacer eso, ser el escenario donde todas las candidaturas puedan expresar, hasta la de Jorge Iván Ospina, pueden expresar su punto de vista. No vamos a tomar partido por nadie, vamos a tratar de mantener el equilibrio y de servir de escenario para que la gente tome la mejor decisión. Muchas gracias a todos. No es censura, es el tiempo que siempre es corto. Santiago, Implacable. siempre es un gusto hablar contigo. Diego, felicitaciones. Más que merecido que hoy seas el